y la palabra es lo que nos conectan y lo que le da el punto de partida a nuestro mundo. Hay un poema que me gusta mucho de una poetisa que se llama Mary Ruffle, que se llama Deconstrucción, y es un poema al que siempre vuelvo cuando tengo ganas de escribir o cuando leo algo que me interesa, ¿no? En este viaje de la Odisea, y se los quiero compartir. Y dice: creo que las sirenas de la Odisea cantaban la Odisea, porque no hay nada más seductor y más terrible que la historia de nuestra propia vida, esa que no queremos escuchar, pero que haríamos cualquier cosa por oír. Entonces este poema me recuerda mucho a lo que sentí con este libro, ¿no? Porque más allá de una lectura de cualquier autor, es un amigo entrañable, y así como ustedes conocer una historia tan íntima y personal a través de la lectura, pues se volvió un viaje de la Odisea para mí. Entonces quiero contarles un poco cómo vi yo el libro, ¿no? De la historia de este Goro Joto a través de mi lectura, porque todos tenemos lecturas diferentes, ¿no? Entonces, para mí es una lectura poética, sobre todo en ciertos pasajes, y les quiero compartir un poquito para que se animen a leerlo. Hay un capítulo en particular, ¿no? Esto está narrado a suerte de diario, que me gustó mucho y que yo me acuerdo que cuando leí el libro el año pasado le decía a Héctor, todavía me acuerdo de ese pasaje de Piedras Azules. No conozco el lugar, pero algún día me gustaría ir a través de tu historia. Y dice: siempre me ha gustado el campo. Mi abuelo y mi abuela maternos tenían varios potreros. Potreros son campos de sembradío. Así les llamábamos en mi familia. Me gustaba mucho cuando algunos de los potreros estaban sembrando sandías. Solía ser en el otoño y una parte del invierno. Me gustaba mucho correr y saltar entre las guías de sandía. También me gustaban los maizales y los arrozales, pero en ellos no se podía correr. No con la libertad que a mí me gustaba hacerlo. La hoja del maíz crecido puede cortarte la piel de los brazos y puede picarte un ojo. Y en el arrozal, cuando el agua está tendida, cuando las plantas de arroz tienen el agua al pie, tampoco se podía correr. El potrero de mis abuelos, que más me gustaba, lo llamábamos Piedras Azules. Me gustaba mucho ese nombre. Cuando mi abuelo murió, se lo heredó a mi abuela. Cuando mi abuela murió, mi abuela lo heredó a 2 de sus hijos y a una de sus hijas. Esos tíos míos ya vendieron ese potrero. En uno de los bordes de Piedras Azules corría un arroyo. Era el arroyo el que le daba nombre a ese potrero, el arroyo de Piedras Azules. Era, supongo, que sigue siéndolo, un arroyo de arena dorada, de piedritas finas y aguas cristalinas. Una fila de ceibas, higueras, papelillos y parotas escoltaban el lindero. El potrero de Piedras Azules también tenía una torre de la CFE con forma de vestido. No podíamos acercarnos a esa torre porque podíamos electrocutarnos. Eso nos decían, o porque podía caernos un rayo. Piedras Azules ya es solo un recuerdo. El siguiente pasaje, ¿no?, de mi curaduría del libro de Héctor tiene que ver, si es que lo encuentro, con otro día muy significativo que me hizo recordar las pláticas con mi mamá de niña. Y le dice: hoy es el cumpleaños de mi mamá. Hoy recordé una pregunta que le hice cuando yo era pequeña. Mamá, ¿yo tengo buena suerte? Sí, me contestó, pero sobre todo tú tienes buena estrella. Naciste con buena estrella. Y de ahí nos lleva un pasaje que va marcando también el tono del libro y el título del libro, donde le preguntan a Héctor: ¿qué quieres ser de grande? A lo mejor voy a ser arquitecto, contesta él. Eso jamás, le contesta una voz. Los arquitectos son putos. El siguiente capítulo, bueno, el siguiente día, también es algo que me movió mucho porque Héctor escribe: Hectito, ¿sabías que los homosexuales se mueren de SIDA? ¿A ti te gustaría morirte de SIDA, verdad que no? Mamá, ¿qué es el SIDA? Y un poco para cerrar mi intervención, les quiero contar que
En ciertos pasajes, para mí este libro representa una cartografía del mundo, una cartografía a través de una mirada infantil que yo creo que todos tenemos. Y no les voy a leer todo el capítulo, pero yo fui subrayando las cosas que me iban resonando en una especie de poema infantil. Y mi versión de tu libro dice así: dormir por la noche y que llueva, el verde de los helechos, meterme a bañar en la pila de agua del fondo del patio, huevo revuelto con chorizo, el sabor saladito del queso cotija, oler el campo por las mañanas, las ceibas, las parotas, las jacarandas, las primaveras, las palmeras, los ciruelos, tocar la flor de una planta de Jamaica, los sauces llorones junto al río, las bugambilias, los rosales de mi abuela, un plato de albóndigas con chayote y papa o el espinazo de puerco, el pan de natas, la birria que preparaba mi mamá horneada en olla de barro, un abrazo de mi mamá, un cóctel de camarón preparado por mi papá, Alaska, esa señora tan rara que decían que podía ser un hombre, las historias que me contaba mi abuelita Luz y mi abuelita Margarita, despachar a los clientes en la tienda de mi abuelita Luz, acomodar la mercancía, las conversaciones de las señoras que llegaban a comprar a la tienda, un raspado de jarabe de ciruela con lechera. Me siento un animalito, un niño sintiendo la vida. Y le quiero dar las gracias a Héctor porque yo estoy en, no diría mi año sabático, pero a lo mejor mis muchos años sabáticos de poeta. Gran parte de mi vida yo escribí poesía y dejé de escribirla por razones que ahora no vienen al caso. Y cuando yo leí esta lista, lo primero que quise hacer fue escribir un poema, hacer una lista de las cosas que para mí importan y que para mí son fundamentales en la vida. Y entonces les quiero compartir mi lista y sobre todo yo quiero invitarlos a que hagan su propia lista a partir de esta lectura. Y para mí es un tren nocturno rodeado de campos de petróleo, el olor a pasto después de la guerra, el Pacífico peruano, Plutón, que ya no es planeta, los ojos grises y profundos de mi abuelo, cuya historia no conozco, y mi amigo Héctor, quien acompaña hoy en su salto al revés. Muchas gracias, Betty. Qué importante es invitar amigos y amigas a que te presenten los libros, porque lo hacen brillar realmente, así que muchas gracias. Y para no enrollarme más, porque se me facilita mucho, Jaime, adelante. Bueno, yo también, como me enrollo mucho, decidí escribir lo que pensaba decir. Así es que me voy a permitir leer mi comentario. Después de lo dicho por Beatriz, creo que cualquier cosa que yo diga se va a quedar corta, pero bueno, haré un poco de esfuerzo. Buenas tardes a todas, a todos. Es un privilegio estar aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara para hablar de un libro que nos confronta con la verdad más cruda y a la vez nos ofrece un camino hacia la luz. Güero Joto y un jirón del alma, de mi querido amigo Héctor Pañagua. Héctor, querido, después de tantos años de amistad, sé que no hay palabras que puedan abarcar la pérdida y el duelo que encierra este libro. Pero también sé que no hay acto más poderoso que el que has consumado. Tomar ese dolor y convertirlo en literatura. Me dedico a los derechos humanos, me he dedicado durante muchos años a los derechos humanos, me he enfrentado a la violencia en sus múltiples formas, a los prejuicios, a la homofobia que laceran el alma. Pero es tu voz, Héctor, la que nos recuerda que detrás de las estadísticas y los informes hay una vida. Tu libro, que dices que no es libro, pero es un libro, tu libro es un grito de auxilio y a la vez un apapacho para quienes han vivido el abuso sexual y la marginación. Tu relato nos obliga a ir más allá del hecho individual y a confrontar la cultura que lo permite. Es imposible no ver cómo la cultura machista y misógina afecta profundamente a las niñas y a los niños.
generando un caldo de cultivo para la violencia y la homofobia, entre otras muchas formas de daño. En este contexto, la pregunta, como nos dice Héctor a lo largo del libro, se vuelve urgente y dolorosa. ¿Dónde están los cuidadores? Tu calidad literaria es innegable. Has logrado que el testimonio más íntimo se eleve a la categoría de arte. Con una prosa valiente y honesta nos has permitido asomarnos a esa herida que, como bien dices, dejó un niño al que dejaron el alma hecha jirones. Y es en esa vulnerabilidad donde reside tu mayor fuerza. Nos has compartido la verdad de tu ser, esa verdad que se resume en esa frase que me golpeó el alma: el niño soy yo y sigue aquí. Es un recordatorio de que la sanación no es olvido, sino la integración de ese niño herido. Y es ahí, Héctor, donde tu texto me interpeló de forma más personal. Me obligó a mirar y a apapachar a ese niño, a ese niño necesitado de comprensión que está presente en mí. Y al mismo tiempo me permitió reconocerme en las flaquezas y en los errores de otros, entendiendo la complejidad de la condición humana. Gracias, Héctor, por tu valentía inmensurable. Tu libro es un faro que ilumina la oscuridad y una herramienta indispensable para la conciencia y la defensa de los derechos humanos. Permíteme, en nombre de todos, devolverte un poco de ese apapacho que tu alma ha necesitado. Les invito a adentrarse en esta lectura. Es un diálogo necesario, un encuentro con la verdad que nos hará, sin duda, más humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Jaime comenta que yo dije en algún momento que no es un libro, en una nota de autor que en su momento los editores me pidieron hacer una vez terminado el libro. Yo me enojé mucho porque yo ya no quería volver a ver el libro, ¿no? En términos del texto, volver a revivirlo. Y me piden una nota autor, ¿no? Entonces yo le llamé "esta no es una nota autor". Y ahí digo en algún momento que no es un libro, porque es un tronco de hojas blancas al que yo me aferré, que era una imagen que a mí me servía mucho en algún momento para no ahogarme, ¿no? Y este libro realmente es un libro raro, como yo, como todos, ¿no? Todos somos raros, aunque vamos de no raros, porque lo raro pareciera que no está bien visto. Entonces tenemos rarezas, lo vamos a decir. Y es un libro que no nació pensado como un libro en términos de la industria editorial. Realmente nació, ¿no? Como una serie de notas que están fechadas, eso es tal cual como está plasmado en el libro, y que fueron plasmándose, lo escribí a mano, ¿no? en diversos cuadernos que en un punto volví a ellos y lo capturé, digamos, y surgió esto, ¿no? Realmente era el fruto de un proceso personal, por distintos motivos. Pasado el tiempo, el libro se publicó el año pasado, en abril, el 30 de abril, justo el Día del Niño. Y lo que queríamos era, cuando yo lo pensaba, yo realmente lo que quería era no naufragar, ¿no? En la crisis personal que estaba teniendo, porque cuando hablas del abuso sexual infantil, que no sé si ustedes lo sepan, pero en este país al año son más o menos 4,5 millones de niños, niñas, adolescentes que sufren abuso sexual. El 90% es en algún familiar, lo hace algún familiar en casa, ¿no? En el sitio donde se supone que tienes que estar más protegido. Y cuando yo pienso en esos 4,5 millones al año, otro dato, México es el país de la OCDE que tiene el mayor número de turismo sexual infantil. Es muy incómodo hablar de esto, porque pues, los niños son lo más vulnerable, ¿no? Yo hoy
lo puedo hacer gracias a muchas horas de terapia, ¿no? Lo más duro para mí fue descubrirlo, ¿no? Porque yo no sabía, o sea, yo crecí sin saberlo, luego ya entendí, me he metido a estudiar muchas cuestiones y textos de psicología, cómo el cerebro se genera una especie de amnesia, ¿no? Que protege realmente al niño, lo que está haciendo el sistema psíquico es protegerlo para que siga viviendo, ¿no? Y es muy curioso darte cuenta cómo eso surge en algún momento, surge a través del cuerpo, surge a través de emociones, de sensaciones, ¿no? Y la mayoría de la gente, el 60%, nunca puede hablarlo, ¿no? Y el promedio para darte cuenta y poder hablar los 30 años después de que te sucedió, ¿no? Claro, yo llevo a terapia por un tema de un divorcio, como lo comentó Betty, y yo lo que quería era superarlo, además era una decisión, ¿no? Tomada conjuntamente, y llegas queriendo sanar eso y descubres que tienes una bomba en la mano, ¿no? En el corazón, y empiezas a ver a través de imágenes, de olores que empiezan a aparecer, que dices, ¿qué está pasando? Y yo no entendía qué estaba pasando, ¿no? Entonces fue así que empecé a tomar, ya había empezado a tomar notas, pero a fijarme más específicamente en qué era lo que sucedía, y surge esto, ¿no? Una vez que yo pude procesar una serie de cosas en terapia, evidentemente eran unos textos que eran míos, pero mi terapeuta en algún momento me dijo, ¿te das cuenta? Porque yo leía alguna frasecita en alguna sesión y me decía, ¿te das cuenta que hay una historia? Y digo, bueno, claro, la mía, pero esto me das de alta y se quema, ¿no? Y me dijo, vale, pues se va a hacer con eso lo que tú quieras, ¿no? Y al final, ella me dijo, deberías considerar publicarlo. Y digo, hombre, evidentemente no, porque da vergüenza, porque tienes culpa, ¿no? En ese momento yo ya no tenía culpa, había procesado y entendido muy bien todo. Y claro, porque tenía 7 años, ¿no? Entonces, claro, responsabilizar a un niño que no tiene ni el cerebro desarrollado, ¿no? De una cosa así, pues sería diabólico, ¿no? Y al final nació mi sobrina, una sobrina que tengo, tiene 3 años ahora. Y ahí fue lo que a mí me dijo, de alguna manera, mi heredera, le llamo yo, ella ni se entera lo que supone eso, y qué bueno, que no importe. Ahora nació otro niño después, entonces también ya entra en esa categoría, si no la mamá no le hace gracia. Bueno, y también yo lo quiero, ¿no? Y dije, una opción es no decir nada, hacer como que ya lo superaste, sales, o empecé a plantearme la publicación, ¿no? Porque pensaba realmente, por otro lado, lo que pensaban, que esos no podíamos ser ingenuos en la familia como para pensar que en la familia no puede pasar, porque este tipo de cosas siempre piensas que pasan en el extrarradio, ¿no? Y nosotros nunca estamos en el extrarradio, siempre pensamos como alguien que está donde hay que estar, pero no en los extrarradios, ¿no? Entonces, sumado al nacimiento de mi sobrina, a mí me espoloneaba mucho el ejemplo de todas esas mujeres cuando empezaron con el no es no, ¿no? Con el Me Too, ¿no? Todo ese movimiento que decían, ya basta, ¿no? A mí mismo en el trabajo me tocaba ver, tenía mucha gente a mi cargo, escuchar a mujeres que decían, es que tal persona, ¿no? Me hace esto, me dice esto, me hace este tipo de comentarios, y me pareció muy valiente que ellas se enfrentaran, porque al final siempre se complicaban ellas, claro, con el sistema que está implementado, pues siempre algo hicieron ellas, ¿no? Para que eso pasara. Entonces, cuando empiezo a analizar